Un saludo a todos, mi nombre es Leonardo Cañas, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad del Zulia. El video que a continuación presentaré corresponde a la cuarta y última parte de las presentaciones correspondientes al proceso de refinación, en donde se explicarán todas las instalaciones auxiliares presentes en una refinería, al igual que todos los productos destilados obtenidos del proceso de refinación. De igual forma, se detallará sobre las biorefinerías y sus implicaciones medioambientales. Las refinerías cuentan con instalaciones para generar los servicios auxiliares que requieren los procesos. Generalmente, se cuenta con sistemas de acondicionamiento de agua, calderas de generación de vapor de alta presión, torres de enfriamiento y, si es necesario, sistema de enfriamiento a base de refrigerantes, al igual que subestaciones eléctricas y recipientes de almacenamiento de gas licuado. En lo posible, se mantiene cierta integración de procesos de generación de servicios, de manera que la eficiencia global sea la más adecuada, pero manteniendo siempre la confiabilidad y flexibilidad requerida por el sistema. A continuación, se muestran todas las instalaciones auxiliares requeridas en las refinerías y todas sus características correspondientes. En la siguiente tabla se muestra la unidad de reformación de vapor, la unidad de extracción de agua agria y las unidades de servicios públicos. La unidad de reformación de vapor produce gas de síntesis por reacción de hidrocarburos con agua. El gas natural es la materia prima. Esta etapa se emplea para generar vapor y satisfacer las unidades de separación, sistemas de vacío, calor de proceso, generación de potencia, entre otras. La unidad de extracción de agua agria elimina el gas ácido y el amoníaco de las corrientes de agua agria del proceso. Es parte de la planta de tratamiento de residuos de la planta. Entre las unidades de servicios públicos tenemos las torres de enfriamiento, que permite extraer el calor residual del proceso y expulsarlo hacia la atmósfera a través del enfriamiento de una corriente de agua a una temperatura más baja. El sistema de aire permite surtir aire a presión para lograr la operación adecuada de las válvulas de control de los sistemas neumáticos. Las subestaciones eléctricas realizan las transformaciones de la tensión, frecuencia y número de fases de un circuito, al igual que la conexión de dos o más circuitos dentro de una planta. En la siguiente tabla se muestran los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, al igual que el recipiente de almacenamiento de gas licuado y los tanques de almacenamiento de petróleo crudo y producto terminado. Entre los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales tenemos los separadores API, el cual es un dispositivo diseñado para separar cantidades brutas de petróleo y sólidos en suspensión de los efluentes de aguas residuales de refinerías de petróleo. Las unidades de flotación por aire disuelto, DAF, se basan en un proceso físico-químico que separa las partículas sólidas de las líquidas mediante la adición de burbujas de aire muy finas. Tiene cabida en diferentes puntos de la línea de tratamiento de aguas de una refinería. El biotratamiento de lodo activado es un proceso biológico que permite el desarrollo de una depuración de origen natural, en la que los microorganismos son capaces de devolver a su estado inicial el agua contaminada. Es empleado en las refinerías para el tratamiento de aguas residuales y de desecho de proceso. Los recipientes de almacenamiento de gas licuado, LPG, se clasifica de 4 formas: almacenamiento presurizado a temperatura ambiente, almacenamiento refrigerado a presión ambiente y almacenamiento semirrefrigerado. En las refinerías se suelen emplear las esferas a presión. Cuando hablamos de los tanques de almacenamiento, se debe tener en cuenta que las refinerías, además del crudo y de los productos terminados tras el proceso de refinamiento, deben mantener almacenados un gran número de elementos necesarios para la producción. Se debe contar con depósitos adecuados y suficientes que alberguen la materia prima necesaria para cumplir con los niveles de producción esperados. El petróleo crudo no tiene aplicaciones directas, por eso se separa en fracciones de distintas volatilidades, las cuales se aprovechan según sus características.
Así, el petróleo, una vez extraído del yacimiento y estabilizado, se somete a un tratamiento de refino que se lleva a cabo en las refinerías de petróleo. A continuación, se muestra cada una de las características de los destilados del petróleo y sus principales usos en la vida cotidiana. Los destilados livianos son aquellas fracciones ligeras que se difunden en la parte superior de la torre de destilación, de donde son extraídas continuamente y enviadas a otras unidades para su posterior proceso, tratamiento, mezcla y distribución. Entre estos destilados tenemos el gas licuado de petróleo, mejor conocido como GLP, el cual es una mezcla de hidrocarburos ligeros obtenidos en el proceso de refino del petróleo, compuestos principalmente por butano y propano en proporciones variables, que suele ser del orden del 60% de butano y un 40% de propano. Entre sus características tenemos que es inflamable y cuando se encuentra en estado líquido es transparente, semejante al agua, es decir, el gas licuado es incoloro. Naturalmente, el gas licuado no tiene olor, por lo que se le agrega una sustancia con la finalidad de que sea detectado en caso de que se produzca una fuga. Es un combustible limpio, lo que quiere decir que, si se quema, no produce residuos ni deja malos sabores a los alimentos. Pese a lo que la mayoría de las personas cree, el gas licuado no es tóxico. Esto puede ser peligroso por su capacidad de desplazar el oxígeno, por lo que no es bueno respirarlo por tiempo prolongado. Es muy rendidor y económico comparado con otro tipo de combustibles. Por ser más pesado que el aire, se almacena en áreas bajas, en caso de que ocurra una fuga de gas licuado. El uso más común del gas licuado es el área doméstica, pues es el gas que se utiliza en casa para cocinar o para generar calor. En vista de que representa una fuente de energía limpia y ecoamigable, es utilizado como combustible para impulsar vehículos. Este combustible prácticamente no emite agentes contaminantes al ambiente, por lo que se ha convertido en la alternativa favorita de quienes habitan en ciudades con grandes índices de contaminación ambiental. Industrialmente es muy utilizado en el área de la refrigeración, en este caso figurando como propelente para acondicionadores de aire y como solvente. También es la fuente de combustible para otros procesos industriales. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo que se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido a chispa convencional o por compresión, así como aplicaciones en estufas, lámparas, limpieza con solventes, entre otros. El índice de octanos u octanaje es la escala que mide la capacidad antidetonante del carburante cuando es comprimido dentro del cilindro del motor, es decir, que el número de octanos nos indica la cantidad de presión y temperatura capaz de soportar la gasolina una vez mezclada con aire antes de explosionar de modo espontáneo, sin necesidad de que una chispa provoque la combustión. Entre las características de la gasolina tenemos que se obtiene del petróleo en una refinería. En general, se obtiene a partir de la nafta de destilación directa, que es la fracción líquida más ligera del petróleo. La nafta también se obtiene a partir de la conversión de fracciones pesadas del petróleo en unidades de proceso denominadas FCC, craqueo catalítico fluidizado o hidrocraqueo. La gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales, desde los butanos y los butenos hasta aquellos que poseen 11 unidades de carbono en su estructura, como por ejemplo el metilnaftaleno. Deben cumplirse una serie de condiciones, unas requeridas para que el motor funcione bien y otras de tipo ambiental, ambas reguladas por ley en la mayoría de los países. Normalmente, se considera nafta a la fracción del petróleo cuyo punto de ebullición se encuentra aproximadamente entre 28 y 177 grados centígrados. A su vez, este subproducto se subdivide en nafta ligera y nafta pesada. La gasolina
Se utiliza como combustible en motores de combustión interna con encendido a chispa convencional o por compresión, así como aplicaciones en estufas, lámparas, limpieza con solventes y otras más. Se subdivide en gasolina de 95 octanos y gasolina de 98 octanos. La gasolina que tiene 95 octanos es la que marca el mínimo valor de octanaje permitido en algunos países. Su uso tiene varias ventajas, como mejor precio y la facilidad que ofrece al arranque en frío. Tiene menor densidad, es la más ligera y suele emplearse en casi todos los automóviles. Los que fabrican autos y vehículos reconocen los siguientes beneficios. Alarga y protege la vida del motor. Mantiene las partes del propulsor limpias. Mejora las prestaciones del automóvil. Disminuye el azufre en la composición, lo que desciende el nivel de emisión contaminante. La gasolina que tiene 98 octanos es más refinada a nivel químico y aporta ligeras diferencias en las prestaciones del motor y el consumo, pero requiere de cilindrada y potencia altas para percibirlo. Algunos de los beneficios que derivan de su uso son: poseen menos cantidad de azufre en su composición, lo que la hace una opción limpia y segura. En su composición posee aditivos nuevos de última generación. Favorece las prestaciones del motor, al igual que su protección, y reduce el consumo de combustible. Prolonga la vida útil del catalizador. Mejora las prestaciones de los vehículos de gama alta. Los destilados medios hacen referencia a los productos derivados del petróleo, que se obtienen en el intervalo medio de ebullición, entre 180 y 360 grados centígrados, durante el proceso de destilación del crudo. También se denominan destilados medios porque los productos se separan a media altura en la torre de destilación durante el proceso multietapa de separación térmica. El queroseno es un combustible doméstico derivado del petróleo y recuperado por destilación, considerado como un aceite ligero de color amarillento. Su porcentaje de pureza varía de crudo en crudo. Entre las características del queroseno tenemos que es un hidrocarburo derivado del petróleo, líquido oleaginoso e inflamable, cuyo color varía de incoloro a negro y consiste en una mezcla compleja de cientos de compuestos diferentes. La masa molecular del queroseno es de aproximadamente 170 gramos sobre mol. La composición aproximada que presenta el mismo se mueve en el rango de las 12 a las 16 unidades de carbono en su estructura, hirviendo normalmente entre los 150 a los 315 grados centígrados. Presenta un olor característico. Es insoluble en agua. Su densidad es de 0,80 gramos por centímetro cúbico. Su densidad de vapor es de 4,5 gramos por centímetros cúbicos. Su presión de vapor es de 0,5 milímetros de mercurio a 20 grados centígrados y su punto de congelación es de menos 18 grados centígrados. El queroseno es una fracción refinada del petróleo crudo, utilizada normalmente para alumbrar, calentar, cocinar, así como también como combustible para motores diésel, tractores, cohetes, mecheros y como base para insecticidas. Por mucho tiempo fue empleado para el alumbrado de las casas y largamente conocido como combustible para lámparas. Su consumo ha disminuido gracias a la formación de urbanizaciones, electrificación y al gran número de sustitutos como la energía solar y otras fuentes de energía. El consumo de queroseno, comparado con otras fracciones del petróleo, es menor en países desarrollados que en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, debido a que es muy frecuente el uso de el mismo como desinfectante y repelente de insectos. Su disposición sobre el suelo es práctica normal en los medios rurales. El diésel se conoce comúnmente como el combustible para camiones, barcos, autobuses, trenes, maquinaria y otros vehículos. El diésel es un combustible fósil, lo que significa que se destila del petróleo crudo. El diésel se crea a través de un proceso llamado destilación fraccionada, que separa ciertas partes del petróleo crudo. Entre las características del diésel tenemos que su densidad aproximada es de 0,832 kg sobre litro,
un 12% más que la gasolina, que tiene una densidad de 0,745 kg sobre litro. Aproximadamente el 86,1% del diésel es carbono, y cuando se quema se obtiene un poder calorífico de 43,1 MJ sobre kilogramo, 43,20 MJ sobre kilogramos de la gasolina. El diésel está compuesto aproximadamente de un 75% de hidrocarburos saturados y un 25% de hidrocarburos aromáticos. La fórmula química general del gasóleo común posee 12 átomos de carbono y 26 átomos de hidrógeno, incluyendo cantidades pequeñas de otros hidrocarburos, cuyas fórmulas van desde 10 átomos de carbono hasta 22 átomos de hidrógeno, a 15 átomos de carbono y 32 átomos de hidrógeno. Los usos y aplicaciones del diésel como combustible varían grandemente. El combustible diésel se usa ampliamente en la mayoría de los tipos de transporte. Los camiones y autobuses, que a menudo funcionaban con gasolina en la década de 1920 a 1950, ahora funcionan casi exclusivamente con diésel. El automóvil de pasajeros a gasolina es la principal excepción. Los automóviles diésel son menos numerosos en todo el mundo. El diésel desplazó el carbón y el aceite combustible para vehículos a vapor en la segunda mitad del siglo XX y ahora se usa casi exclusivamente para los motores de combustión de vehículos ferroviarios autoalimentados, como las locomotoras y vagones. Actualmente, el combustible diésel es el más utilizado para motorizar aviones. Sus principales ventajas son su excelente consumo específico de combustible, que permite llegar a distancias lejanas con poco peso y menor consumo de sustancia. Los vehículos blindados de combate usan el diésel debido a sus menores riesgos de inflamabilidad y a la mayor provisión de torque de los motores y una menor probabilidad de estancamiento. Los automóviles con motor diésel generalmente tienen una mejor economía de combustible que los motores de gasolina equivalentes y producen menos emisiones de gases de efecto invernadero. Su mayor economía se debe al mayor contenido de energía por litro de combustible diésel y la eficiencia intrínseca del motor diésel. Los tractores y equipos pesados de hoy son en su mayoría de motor diésel. Entre los tractores, solo las clases más pequeñas utilizan gasolina como combustible. El diésel se usa comúnmente en equipos de extracción de petróleo y gas, aunque algunos lugares usan equipos eléctricos o de gas natural para ayudar a reducir los efectos ambientales, como la contaminación por gases de escape y derrames. Los fuelóleos livianos son una mezcla de distintas fracciones de petróleo crudo, muy cercanos al diésel o al queroseno. Es uno de los combustibles líquidos más importantes para aplicaciones industriales. Los fuelóleos livianos disponen de una densidad energética relativamente alta y son fáciles de almacenar y transportar. Dado que se encuentra en un estado líquido exento de presión, puede transportarse a costos accesibles en barco, ferrocarril o camión. En principio, es posible suministrar fuelóleos livianos a cualquier parte del mundo, de modo que permite tanto la libre elección del proveedor como también una combustión a costos razonables, cuando no se dispone de gas. El almacenaje a través de tanques, requerido para los fuelóleos livianos, implica al mismo tiempo ventajas y desventajas. Por un lado, requiere parcialmente considerables inversiones y, por otro, precisamente esta opción de almacenamiento permite adquirir gran independencia de las fluctuaciones del mercado de los combustibles. Los destilados pesados son una fracción obtenida de la destilación del petróleo como un destilado o residuo. Son los productos comerciales más pesados que se pueden obtener del petróleo crudo, más pesado que la gasolina, la nafta y el diésel. Los fuelóleos pesados son una mezcla inflamable de distintos compuestos de hidrocarburos de origen mineral de alta viscosidad. Es un combustible particularmente económico, aplicado intensamente en barcos. Se compone predominantemente de los residuos de la destilación del petróleo crudo, que son mezclados muchas veces con fracciones más livianas para la aplicación técnica.
Los felóleos pesados se diferencian sobre todo por viscosidad, así como por la participación porcentual de sus componentes. El poder calorífico de este combustible oscila entre los 39 MJ sobre kilogramo y los 41 MJ sobre kilogramos, según su composición química, siendo así, en general, menor que el de los felóleos extralivianos. La densidad específica depende del porcentaje de las distintas fracciones de petróleo y fluctúa entre 0,94 kg sobre litro y 1,05 kg sobre litro. El punto de inflamación de los felóleos pesados es de aproximadamente 120 grados centígrados. Las ceras de petróleo son productos semirrefinados o completamente refinados, obtenidos en el proceso de refinación y procesamiento del petróleo crudo. Según su estructura, se dividen en ceras macrocristalinas, mejor conocidas como parafinas, y microcristalinas, mejor conocidas como ceresina, petrolatum, entre otros. Poseen un peso molecular alto y generalmente hierve a una temperatura mayor de lo habitual. Entre sus características tenemos que las ceras se encuentran por lo general como un sólido ceroso, blanco, inodoro, carente de sabor, con un punto de fusión típico entre los 69 y los 84 grados centígrados. Es insoluble en agua, aunque sí es soluble en éter, benceno y algunos ésteres. Las ceras puras de parafina son un muy buen aislante eléctrico. Esto es mejor que la resistividad de la mayoría de los otros materiales. Es un material excelente para almacenar el calor. Esta característica es aprovechada en la modificación de placas de material de construcción. Entre los usos de las ceras, tenemos que se ha utilizado tradicionalmente para hacer velas, para alumbrado de gran calidad, para encerar maderas, papel, telas y cuero, y como conservante e impermeabilizante. Desde la construcción de una cerilla para encender el fuego hasta un cartucho o munición en la industria militar, utilizada como material dieléctrico debido a su propiedad aislante. En el arte, es la técnica de pintura conocida como encáustica, utilizada desde los romanos, posiblemente tomada de Egipto, donde la utilizaban para confeccionar máscaras, retratos o efigies de los faraones. Muchos pintores utilizaron mezclas de cera y miel en sus óleos, desde la antigüedad hasta la edad moderna. También fueron utilizadas tablillas de ceras para escribir sobre ellas o para recubrir escritos. En la época medieval se usaba para hacer pasta para sellos. En la fundición es utilizada para la construcción de moldes y vaciados, técnica denominada microfusión. En los cosméticos se usa en forma de cremas o de ungüentos, debido a las propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes de muchos de sus componentes. Otra aplicación cosmética es como depilatorio, ya que el vello se adhiere a ella y es más fácil de retirar, aunque doloroso. Un lubricante es una sustancia generalmente orgánica proveniente de los destilados pesados de petróleo, introducida para reducir la fricción entre las superficies en contacto mutuo, lo que finalmente reduce el calor generado cuando las superficies se mueven. También puede tener la función de transmitir fuerzas, transportar partículas extrañas, calentar o enfriar la superficie. La propiedad de reducir la fricción se conoce como lubricidad. Entre las características de los aceites lubricantes tenemos que posee un elevado punto de ebullición y punto de congelación, un alto índice de viscosidad, estabilidad térmica, estabilidad hidráulica y de emulsibilidad, al igual que previene la corrosión y posee una alta resistencia a la oxidación. Entre los usos y aplicaciones de los aceites lubricantes tenemos que evita que la superficie metálica sufra cualquier tipo de corrosión y aspereza, alarga la vida de las máquinas y aumenta el rendimiento. Es extremadamente importante mantener las máquinas, motores, herramientas u otros tipos de superficies metálicas lubricadas adecuadamente para una mejor eficiencia y vida útil. Ayuda a controlar la fricción entre las superficies de carga. Este control es principalmente para máquinas pesadas y herramientas utilizadas en una serie de industrias. Los lubricantes industriales y el aceite lubricante se cargan de la fricción y, por lo tanto, se mejora el rendimiento general al formar una película de lubricación entre las superficies en contacto entre sí. Ayuda a reducir la temperatura al eliminar el calor de la fricción y la combustión de combustible. El aceite lubricante asegura que la temperatura esté en buen nivel en todo momento para mantener las operaciones de las máquinas y herramientas en curso, o de lo contrario, dejaría de funcionar a su fuerza y límites óptimos.
El aceite lubricante no solo ayuda a enfriar los motores, sino que también aumenta el rendimiento y la productividad general de las empresas y las industrias. El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro, usado como aglomerante en mezclas alfáticas para la construcción de carreteras, autovías o autopistas. Se obtiene como residuo de la destilación del petróleo crudo. También es utilizado en impermeabilizantes, en forma de revestimiento impermeable de tejados y cubiertas. Entre las características del asfalto tenemos que es líquido, viscoso, de color negro o gris oscuro. Los compuestos básicos son los hidrocarburos y derivados. Es un material súper impermeable, adherente, ideal para construir pavimentos. Su consistencia depende de la temperatura. Respecto a la durabilidad, sus propiedades se mantienen igual a pesar del tiempo y de los efectos de elementos envejecedores. Otra característica es la viscosidad. Cuando la temperatura es mayor, la viscosidad es menor. Se utiliza un viscosímetro capilar para medirla. Posee mucha elasticidad, por ello recupera su forma al eliminarse la acción que lo transforma. Resiste a temperaturas muy elevadas. El asfalto posee múltiples aplicaciones. Uno de los usos más importantes es en la construcción de pavimento flexible. Constituye el material aglutinante en la confección de las carpetas asfálticas requeridas para tales pavimentos. Es muy adecuado para revestir techos y otras superficies, también para canales enterrados y empresas, en las cuales la capa impermeable se logra sin mayor inversión económica, utilizando asfalto. En las vías terrestres como las carreteras, el asfalto es de gran utilidad para impermeabilizar sus estructuras y realizar rellenos en los pavimentos de concreto. Igualmente, suele usarse para impermeabilizar estructuras en diferentes obras civiles, diques y canales. Es materia prima para las emulsiones alfáticas. En las estructuras hidráulicas se utiliza principalmente para rellenar juntas en la construcción de canales. Además, el uso de asfalto impide la pérdida de agua, disminuye el roce de las estructuras y protege de la erosión. El coque es un subproducto del proceso de refinación de petróleo. A medida que las refinerías de todo el mundo buscan operar de manera más eficiente y extraer más gasolina y otros combustibles de alto valor de cada barril de petróleo crudo, se produce un material de carbono sólido como desecho, conocido como carbón o coque. Entre las características y propiedades del coque, tenemos que su alto poder calorífico y bajo contenido en cenizas le confieren una interesante alternativa al uso de carbón. Es altamente competitivo frente a otros combustibles como el gas natural y carbón. Sus usos y aplicaciones son como combustibles en la industria cementera de magnesita, cerámica y eléctrica. Una biorefinería es una refinería que convierte la biomasa en energía y otros subproductos beneficiosos. Se define como el procesamiento sostenible de biomasa en un espectro de productos de base biológica, alimentos, piensos, productos químicos y materiales, al igual que la generación de biocombustible. Como refinerías, las refinerías pueden proporcionar múltiples productos químicos al fraccionar una materia prima inicial, conocida como biomasa, en múltiples intermedios, bien sea de carbohidratos, proteínas y triglicéridos, que permiten que estos se puedan convertir aún más en productos de valor agregado. Cada fase de refinación también se conoce como fase en cascada. El uso de la biomasa como materia prima puede proporcionar un beneficio a reducir los impactos en el medio ambiente, ya que las emisiones de contaminantes y productos peligrosos son menores. Además, las biorefinerías están destinadas a lograr los siguientes objetivos: suministrar los actuales combustibles y componentes químicos del día a día, suministrar nuevos bloques de construcción para la producción de nuevos materiales con características disruptivas, permite crear nuevos empleos, incluidas en las zonas rurales, permite la valoración de residuos, bien sea de residuos agrícolas, urbanos e industriales. Las biorefinerías se clasifican dependiendo de 4 formas distintas. Las plataformas se refieren a intermedios clave entre la materia prima y los productos finales. Los intermedios más importantes son el biogás de digestión anaerobia, el syngas de gasificación, el hidrógeno de la reacción de desplazamiento agua-gas reformado con vapor, electrólisis del agua y fermentación, los azúcares con 6 unidades de carbono
en su estructura por hidrólisis de sacarosa, almidón, celulosa y hemicelulosa. Los azúcares con 5 unidades de carbono en su estructura, por ejemplo la silosa y la arabinosa, por hidrólisis de hemicelulosa y corrientes secundarias de alimentos y piensos. La lignina del procesamiento de biomasa lignocelulósica y el líquido de pirólisis, mejor conocido como aceite de pirólisis. Las biorefinerías se pueden agrupar en dos categorías principales, según la conversión de biomasa en un producto energético o no energético. En esta clasificación de los productos se debe identificar el mercado principal. Entre ellos tenemos los sistemas de biorefinería de energía. El producto principal es un segundo portador de energía, como biocombustibles, energía y calor, y los sistemas de biorefinería basados en materiales, en donde el producto principal es un producto de base biológica. Las biorefinerías se pueden clasificar según la materia prima empleada en el proceso. Estas pueden ser materias primas dedicadas como los cultivos de azúcar, cultivos de almidón, cultivos lignocelulósicos, cultivos oleaginosos, pasto, biomasa marina, entre otros. Al igual que la materia prima proveniente de los residuos, que puede ser residuos a base de aceite, residuos lignocelulósicos, residuos orgánicos, entre otros. Las biorefinerías se pueden clasificar según el proceso de conversión para transformar la biomasa en un producto final. Estos pueden ser procesos mecánico-físicos, en donde se preserva la estructura química de los componentes de biomasa. Esta operación incluye prensado, fresado, separación, destilación, entre otros. Los procesos bioquímicos se llevan a cabo a baja temperatura y presión, utilizando microorganismos o enzimas. En los procesos químicos, el sustrato sufre cambios por la acción de un químico externo, por ejemplo, hidrólisis, transesterificación, hidrogenación, oxidación, pulpa, entre otros. En los procesos termoquímicos se aplican condiciones severas a la materia prima, bien sea altas presiones y altas temperaturas, con o sin catalizador. La industria de la pulpa y el papel es considerada como el primer sistema de biorefinería industrializado. En este proceso industrial se producen otros coproductos que incluyen aceite alto, colofonia, vainilina y lignosulfonatos. Aparte de estos coproductos, el sistema incluye generación de energía para cubrir su demanda interna y tiene el potencial de alimentar calor y electricidad a la red. Esta industria se ha consolidado como el mayor consumidor de biomasa y no solo utiliza madera como materia prima, sino que es capaz de procesar desechos agrícolas como bagazo, paja de arroz y estofado de maíz. Otras características importantes de esta industria es una logística bien establecida para la producción de biomasa. Evita la competencia con la producción de alimentos por tierras fértiles y presenta mayores rendimientos de biomasa. Uno de los principales objetivos de las biorefinerías es contribuir a una industria más sostenible mediante la conservación de los recursos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. La materia prima es una de las principales fuentes de impactos ambientales en la producción de biocombustibles. La fuente de estos impactos está relacionada con las operaciones de campo para cultivar, manejar y transportar la biomasa a la puerta de la biorefinería. Los residuos agrícolas son la materia prima con el menor impacto ambiental, seguidos por los cultivos lignocelulósicos y finalmente por cultivos herbáceos de primera generación, aunque los impactos ambientales son sensibles a factores como las prácticas de manejo de cultivos, los sistemas de cosecha y los rendimientos de los cultivos. La conversión de frutas de palma en productos valiosos tales como etanol, calor, energía y alimentación de ganado reduce el impacto del cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles en comparación con la producción tradicional de biodiesel, pero los beneficios para la toxicidad y la eutrofización son limitados. La mayoría de los estudios para la valorización del desperdicio de alimentos se han centrado en los impactos ambientales sobre el biogás o la producción de energía. El hidroximetilfurfural ha sido catalogado como uno de los 10 principales productos químicos de origen biológico tóxicos para el medio ambiente por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, lo cual demuestra que a pesar de ser una alternativa de carácter bioecológico con respecto a la refinación tradicional, su impacto al medio ambiente es igual de marcado
y puede generar grandes modificaciones al ecosistema circundante. A continuación, se mostrará un video explicativo del proceso convencional de refinación de petróleo, desarrollado por el Instituto Americano del Petróleo, mejor conocido como API, por sus siglas en inglés. From the outside, an oil refinery looks like a small city. A city composed of pipes, tanks, and towers. But if you went inside, you might be surprised to find one of the most technologically advanced industries in the United States. Here, engineers and scientists have figured out how to turn raw crude oil into the valuable fuels, lubricants, and components we need to make millions of products. Refining begins with a process called distilling. After oil is superheated, it becomes vapor. The vapor is fed into the distillation unit. As it rises and cools, the vapor turns back into a liquid. Using stacks of trays, the liquid is easily collected and separated by weight. The lighter and medium weight liquids require less processing before they're ready to be used in cars and trucks. The heavier liquids need more processing to become useful. A process called cracking is used to maximize the usefulness of heavy oil. Heavy oil has long strings of carbon and hydrogen molecules. Using a catalyst, these molecules can be broken into smaller chains, transforming the heavy oil into lighter, more valuable fluids. Reforming is a process that increases the amount of gasoline produced from crude oil. One of the products separated in the distilling process is a liquid called naphtha. The number of carbon atoms in naphtha is about the same as the number found in gasoline, but their structure is more complex. Reforming rearranges the naphtha molecule, turning it into a usable, gasoline-like molecule. Blending is a process of mixing different refinery products to make finished petroleum fuels. Gasoline, for example, is blended to achieve octane standards, creating the grades of gasoline you see at the pump: regular, mid-grade, and premium, that are necessary to meet the needs of specific engine types. Treating is a process used to produce cleaner gasoline, which helps protect both the environment and our health. Gasoline molecules contain impurities like sulfur that can be removed. When the molecules are heated and come in contact with a special catalyst, a chemical reaction occurs that strips the sulfur away. These sulfur compounds are used as fertilizers and in pharmaceuticals. Nothing goes to waste in a refinery. In fact, by expanding existing refineries and improving their efficiency, we've increased production of refined products by more than 40% since the 1970s. So the next time you drive by a refinery, think about the scientists and engineers who are helping to efficiently transform raw crude oil into the fuels and products we use every day. Their innovative work helps keep prices low for the many things we use in our daily lives. And think about how refining, like other types of manufacturing, supports entire communities. Put it all together, and you'll see how refineries keep America moving. Damos por culminadas las presentaciones correspondientes al proceso de refinación. Esperamos que haya sido de su agrado y que los conocimientos se hayan fijado correctamente. Un abrazo.